Suma y resta de fracciones. En este vídeo vamos a hacer las siguientes operaciones. Fijaros que tenemos suma y resta con el mismo denominador, sumas y restas con distintos denominadores, suma y restas con números naturales y una combinada con una suma y una recta. Comencemos viendo cuándo se pueden sumar fracciones. Para ello, imaginemos que yo tengo este círculo celeste y mi amiga este otro. Pues bien, yo quiero colorear de rojo un cuarto del círculo. Para ello, tengo que separar al círculo o dividirlo en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4, y colorear solo una parte. Fijaros, yo he dividido al círculo en 4 partes iguales y he coloreado una. Sin embargo, mi amiga también ha dividido el círculo en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4, pero ella con el rotulador fucsia ha coloreado 2, 1 y 2. Lo escribimos así: de 4 partes ha coloreado 2. La pregunta es, ¿estos dos números se pueden sumar? Pues fijaros, si cogemos un círculo entero azul y colocamos el trocito que yo he coloreado en rojo, la cuarta parte aquí, y aquí debajo coloreamos las dos porciones que mi amiga ha coloreado en fucsia. ¿Cuántas porciones tenemos coloreadas entre las dos? Tenemos coloreadas de 4 porciones iguales, tenemos coloreadas 3. Entonces, fijaros, tanto aquí como aquí tenemos los mismos denominadores, porque tenemos los círculos divididos en las mismas porciones. Cuando esto ocurre, solo tengo que sumar los numeradores. Una porción más 2 porciones son 3 porciones de mi círculo que estaba dividido en 4 partes iguales. Veamos otro ejemplo. Ahora yo he cogido mi círculo, pero en lugar de dividirlo en 4 partes iguales, lo he dividido en 8 partes iguales. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y he querido colorear solo 3 de ellas. La fracción que le corresponde sería de 8 partes iguales, he coloreado 3. Sin embargo, mi amiga también ha separado el círculo en 8 partes iguales, pero ella ha decidido pintar 4 partes, 1, 2, 3 y 4. La fracción que le corresponde es de 8 el denominador, porque abajo siempre se ponen las partes iguales, las que yo divido la unidad, y arriba he coloreado 4. La pregunta es, ¿podemos sumar estas dos fracciones? Es decir, yo sabría contestar a la pregunta ¿cuánto hemos coloreado entre las dos? Pues sí podemos contestar, puesto que si cogemos un círculo, lo dividimos en 8 partes iguales, yo pongo mis 3 partes que yo he coloreado y ella pone sus 4 partes que ella ha coloreado, entre las dos hemos coloreado 7 octavos. Es decir, he coloreado 7 y el círculo estaba dividido en 8 partes iguales. Fijaros, podemos sumar, lo podemos juntar todo porque lo tenemos dividido en el mismo número de partes iguales. Es decir, tenemos los mismos denominadores, con lo cual se copia el denominador y sumamos los numeradores. Yo he coloreado 3 de 8, ella ha coloreado 4 de 8, en total hemos coloreado 3 más 4, 7 de 8. Pero ¿qué ocurriría si mi amiga y yo decidimos no dividir al círculo en las mismas porciones? Imaginad que yo a mi círculo lo divido en 2 porciones iguales y coloreo una. Y mi amiga divide el círculo en 3 porciones iguales y también colorea una. A la pregunta ¿cuánto hemos coloreado entre las dos? Pues sería un poco más complejo, puesto que no están divididos en el mismo número de partes iguales. Fijaros,
Si yo junto la parte que yo he coloreado con la parte que ha coloreado mi amiga y lo pongo en un mismo círculo, ¿verdad? Yo he coloreado la mitad y esta tercera parte la coloco aquí. La fracción que le corresponde a la parte que yo he coloreado es 1 de 2, porque lo he dividido en dos partes iguales y he coloreado una. La fracción que le corresponde a la parte que ha coloreado mi amiga es 1/3, puesto que ella la ha dividido en tres partes iguales y ha coloreado una. Pero si ahora quiero representar en una fracción la parte que hemos coloreado entre los dos, es menos intuitivo, puesto que el círculo no está dividido en partes iguales. Esta parte de aquí es mayor que estas dos de aquí. Entonces esto en un principio no soy capaz de representarlo en una fracción. En ese caso lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver si mi amiga y yo podemos dividir los dos círculos en el mismo número de partes iguales. Entonces observo que si yo cada mitad la divido en tres partes, fijaros, ¿veis? 1, 2 y 3 la azul, 1, 2 y 3 la roja. La tengo dividida en 6 partes. Y mi amiga cada trocito lo va a dividir en dos. Fijaros, este rojo lo ha dividido en dos, este azul también en dos y el otro azul también en dos. Entonces ella también lo ha dividido en 6 partes iguales. Y lo que ella ha coloreado, que se podía poner como 1/3, también se puede poner como 2/6. Y ahora ya sí podemos ver cuánto hemos coloreado entre los dos. Porque como yo la tengo dividida en 6 y ella también, cogemos un círculo, lo dividimos en 6. Yo voy a poner las tres partes que le he coloreado aquí y sus dos partes aquí. ¿Cuántas partes hemos coloreado en total? Pues fijaros, 1, 2, 3, 4 y 5 partes de 6 que estaba dividida el círculo. Entonces, aquí teníamos 3 de 6 más 2 de 6 es 5 de 6. Es decir, 3/6 más 2/6 es igual que 5/6, porque si sumamos los numeradores, 3 más 2 son 5. En definitiva, va a ser muy fácil sumar y restar fracciones cuando tengamos el mismo denominador. Entonces, si me dan una suma de dos fracciones o más con el mismo denominador, lo que hacemos es, lo ponemos todo bajo una misma fracción del mismo denominador y sumamos los numeradores 1 más 3, quedando al final 4 partido por 4, que es 1, porque acordaros que esta rayita de fracción es como una división. 4 entre 4 es 1. Y si tenemos una recta hacemos exactamente igual, porque como tienen el mismo denominador, podemos restar de forma inmediata. Y es que en una sola fracción ponemos el denominador y restamos los numeradores. 5 menos 3, que son 2. 2 partido por 6, 2/6. Pero en este caso se puede simplificar, porque fijaros, el 6 y el 2 son números pares y por tanto ambos se pueden dividir entre 2. 2 entre 2, 1 y 6 entre 2, 3, quedando al final 1/3, ya que hay que dar siempre la forma simplificada de la fracción. Esta fracción se llama, recordad, fracción irreducible. Vamos a ver ahora cómo se suma cuando tenemos distinto denominador. 1/4 más 4/3. Tal y como hemos visto antes, tenemos que conseguir que los denominadores sean iguales. ¿Qué hacemos para ello? Pues hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Como 4 y 3 son números primos entre sí, puesto que no tienen factores comunes, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de ambos números. 4 por 3, 12. Y 12 es el número que vamos a poner en los denominadores. En la fracción naranja le vamos a poner en el denominador 12 y en la verde también. Pero siempre que cambiemos los denominadores hay que cambiar los numeradores, porque lo que vamos a hacer para sumar estas dos fracciones es conseguir otras dos fracciones equivalentes a estas dos, pero con denominador 12.
Entonces, la primera fracción naranja, un cuarto. ¿Por qué he multiplicado el 4 para llegar a 12? Pues lo he multiplicado por 3. Fijaros, 12 entre 4, 3. Pues si multiplico el denominador, también multiplico el numerador. 1 por 3, 3. Y así de esta forma hemos encontrado una fracción equivalente a un cuarto con denominador 12, que es lo que buscaba, 3 doceavos. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con la verde. Queremos una fracción equivalente a esta que tenga por denominador 12. ¿Por qué número he multiplicado el 3 para llegar a 12? Por 4. 12 entre 3, 4. Pero si multiplico el denominador, también multiplico el numerador para obtener una fracción equivalente. 4 por 4, 16. Y ya he conseguido la suma de dos fracciones con el mismo denominador. Copiamos el denominador y sumamos los numeradores. 3 más 16, 19. 19 partido doceavo es la solución, puesto que es una fracción irreducible, porque el 19 y el 12 no tienen divisores comunes aparte del 1, entonces no la podemos simplificar más. Siguiente ejemplo, 5 sextos menos 2 tercios. Ahora tenemos una recta. Al igual que antes, quiero conseguir dos fracciones equivalentes a las que tengo, pero con el mismo denominador. ¿Qué denominador? Pues el mínimo común múltiplo de 6 y de 3. Como 6 es múltiplo de 3, el mínimo común múltiplo es 6. Pues 6 es el número que vamos a poner en los denominadores. Y ahora vamos a ver qué número ponemos en los numeradores para que esta fracción sea equivalente a esta y esta fracción sea equivalente a esta. Pues bien, fijaros, como 6 no lo he cambiado en este caso, pues la fracción la copio igual, 5 sextos. En la fracción verde sí lo he cambiado porque ha pasado de un 3 en el denominador a un 6. ¿Por qué número lo he multiplicado? Por 2. 3 por 2, 6. Si lo multiplico en el denominador, también lo multiplico en el numerador. 2 por 2, 4, para obtener así una fracción equivalente a la que tenía. Y ahora sí tenemos el mismo denominador. Lo ponemos todo en una fracción de denominador 6 y en el numerador ponemos 5 menos 4, que es 1. Y hemos llegado a la solución, que además es una fracción irreducible, puesto que en cuanto nos encontramos un 1 en el numerador, siempre va a ser irreducible. Vamos a hacer otra recta. 5 sextos menos 3 octavos. Queremos conseguir los mismos denominadores, mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Ahora no estamos en ninguno de los dos casos anteriores, puesto que no son primos entre sí y tampoco uno es múltiplo de otro. En este caso factorizamos. El 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 al cubo. Para el mínimo común múltiplo cogemos todos los factores elevados al mayor exponente. Cogemos el 2 elevado a 3 y cogemos el 3. 2 por 2 por 2, 8, por 3, 24, aunque parezca un 83 y un por en medio que no se ve. Entonces 24 es el número que vamos a poner en los denominadores. Queremos conseguir pasar de 5 sextos a una fracción equivalente cuyo denominador sea 24. ¿Por qué número hemos multiplicado? 24 entre 6, 4. Pues hemos multiplicado por 4. Si lo hemos hecho en el denominador, también lo hacemos en el numerador. 5 por 4, 20. Quedando así 20 partido 24avos, que es la fracción equivalente a 5 sextos con denominador 24. Vamos a hacer lo mismo con la fracción verde, con 3 octavos. Ponemos 24 en el denominador. ¿Por qué número hemos multiplicado el 8? 24 entre 8, 3. Pues si multiplico por 3 el denominador, también lo hago en el numerador. 3 por 3, 9. Ya tengo dos fracciones equivalentes a las anteriores, pero con el mismo denominador, 24. Lo copiamos y en el numerador restamos 20 menos 9, que son 11. Ya obtenemos así la fracción que es el resultado de esta resta, 11 partido 24avos, que además es una fracción irreducible, puesto que 11 y 24 no tienen divisores en comunes que no sea el 1. Vamos a sumar ahora 4 tercios más un número natural. Cuando tenemos un número natural le podemos poner un 1 en el denominador para ayudarnos, porque 2 entre 1 es 2.
Ahora tenemos que sumar dos fracciones con distintos denominadores. Al igual que antes, quiero conseguir el mismo denominador para poder sumar. Hacemos el mínimo común múltiplo entre 3 y entre 1. Como 3 es múltiplo de 1, el mínimo común múltiplo es 3, que lo ponemos en los denominadores. Si nos fijamos, a la primera fracción no le he cambiado el denominador, puesto que sigue siendo 3. Pues tampoco le cambio el numerador, es decir, la copio exactamente igual. Y a la segunda fracción sí se lo he cambiado, porque en lugar de 1 he puesto 3. ¿Por qué número multiplicado? Por 3. Pues también lo hacemos en el numerador. 2 por 3, 6. Ya podemos sumar. Tenemos un 3 en el denominador y en el numerador 4 más 6, 10. Resultado, 10 tercios, que además es una fracción irreducible porque 10 y 3 no tienen divisores comunes que no sea el 1. En esta resta nos encontramos primero el número natural y luego 2/5, que es la fracción, pero actuamos exactamente igual. Al 3 lo ponemos como 3 partido por 1, porque 3 entre 1 es 3. Y ahora tenemos que buscar dos fracciones equivalentes a estas dos, pero con el mismo denominador. Buscamos el mínimo común múltiplo de 1 y de 5, pero como 5 es múltiplo de 1, el mínimo común múltiplo es 5, que es el que vamos a poner en los denominadores. A la fracción naranja, en lugar de 1, lo hemos cambiado por un 5. ¿Cómo? Multiplicando por 5. Pues también lo hacemos en el numerador. 3 por 5, 15. Sin embargo, a la fracción verde no ha hecho falta hacerle nada porque ya tenía un 5 en el denominador. Pues la copiamos tal cual. Ya tenemos una resta con el mismo denominador. Copiamos el mismo denominador que es 5 y en el numerador 15 menos 2, 13. Que también es una fracción irreducible, puesto que el 13 y el 5 no tienen divisores comunes aparte del 1. Vamos con el último ejemplo, donde tenemos una resta y una suma. Tenemos distintos denominadores. Tenemos que conseguir tres fracciones equivalentes a estas tres, pero con el mismo denominador. ¿Qué denominador? Pues el mínimo común múltiplo de 8, de 12 y de 4. Para ello, 8 es 2 al cubo, 12 es 2 al cuadrado por 3, 4 es 2 al cuadrado. Cogemos todos los factores elevados al mayor exponente. De todos estos 2 cogemos el 2 al cubo y también cogemos el 3. 2 por 2 por 2, 8 por 3, 24. Y 24 es el número que vamos a poner en los denominadores. Buscamos una fracción equivalente a 5 octavos que tenga por denominador 24. ¿Por qué número he multiplicado? 24 entre 8, 3. He multiplicado por 3. Pues también lo hago en el numerador. 5 por 3, 15. Con la fracción verde hacemos exactamente lo mismo. Hemos pasado de tener un 12 a tener un 24. ¿Por qué número hemos multiplicado? Pues por 2. 12 por 2, 24. También lo hacemos en el numerador. 7 por 2, 14. Y ahora en la fracción azul exactamente igual, porque número multiplicado para pasar de 4 a 24. 24 entre 4 a 6. Hemos multiplicado por 6. En el numerador también lo hacemos. 1 por 6, 6. Y ya tenemos tres fracciones con el mismo denominador. Ponemos el denominador común, que es 24, y en el numerador copiamos 15 menos 14 más 6. Operamos y nos queda 7 partido 24, que ya es una fracción irreducible, puesto que 7 y 24 no tienen divisores comunes aparte del 1. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayáis enterado y nos vemos en el siguiente vídeo.